de investigación educativa y producción de conocimiento. Sean bienvenidos jóvenes de tercer año de educación física. En esta ocasión voy a hacer la retroalimentación de los 4 temas abordados en estas semanas. Bien, como ustedes habrán visto, nos estamos preparando para hacer el informe final, ¿no?, de lo que es el informe final de la PEC, lo que se llama el diseño metodológico. Y les voy a mostrar cuál es la estructura de este diseño metodológico para que ustedes puedan identificar que desde el tema 1 vamos viendo paso a paso cada estructura. Es decir, esta estructura, este informe final de la PEC, que ustedes, una nota de presentación, un índice, un resumen, la introducción, aquí pueden observar, aquí está la introducción, ¿no? Y tiene también el capítulo 1, que es el título 1, es el diagnóstico socioparticipativo. Este diagnóstico, cuando ustedes van a la unidad educativa, identifican la problemática, identifican también otros aspectos, tiene como primer capítulo el marco contextual donde se desarrolla la IEPCPEC, ¿no? Ese es el primer capítulo. Y en este primer capítulo justamente tenemos 4 ámbitos: el ámbito histórico, cultural, pedagógico y comunitario. Tenemos, como en el mismo capítulo 1, tenemos otro punto de la problematización, ¿no? Y aquí hemos observado cómo hemos identificado la necesidad, el nudo problemático que va a entrar indudablemente dentro de lo que es la evaluación, las preguntas problematizadoras, hemos visto también las técnicas e instrumentos. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien, vamos a observar lo que es la estructura, ¿no? Lo que les había preparado. Estamos observando, por ejemplo, el diseño metodológico, las partes del diseño metodológico. En el capítulo 1 tenemos el diagnóstico socioparticipativo, ¿no? Ahí, en la problematización también es del capítulo 1, hablamos justamente de lo que es el problema, el árbol del problema, el nudo problemático. En la metodología de investigación aplicada tenemos lo que es los tipos de investigación, qué es método, qué es técnica, cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas. ¿Qué método estamos trabajando? Es la IAP. Y en esta parte ya sería el capítulo 2, que es el análisis reflexivo de todo lo que hemos vivido. Vamos a volver a compartir lo que es la retroalimentación. Ya estamos compartiendo entonces lo que es el tema de la retroalimentación. Bien. El primer tema, como ya les decía, ¿no?, es el diagnóstico socioparticipativo. ¿Qué significa diagnóstico? Ir a ver a la unidad educativa, cuáles son sus problemáticas, su necesidad, su potencialidad. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? El diseño de investigación, ese informe final de la PEC que ustedes han desarrollado en primero y en segundo, hoy se llama diseño de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a tener una secuencia lógica del trabajo. Aquí tenemos, ustedes están observando, están viendo, por ejemplo, el capítulo 1, lo que les mencionaba, ¿no? Los ámbitos, los 4 ámbitos del diagnóstico socioparticipativo. Tenemos también lo que es el punto 2, la problematización, y así vamos a ir observando a detalle desde el inicio. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos lo que es la carátula, la nota de presentación, agradecimiento, una pequeña introducción, ¿no? Aquí tenemos el diagnóstico socioparticipativo, el capítulo 1, que también, donde ustedes hacen en realidad ese mapeo de la unidad educativa, ¿no? ¿Qué significa hacer un mapeo? Hacer una indagación minuciosa en el lugar de los hechos, pero este mapeo lo puede representar de manera icónica, con dibujos, con imágenes, como un croquis, ¿no? Puede ser como ustedes deseen. Pero el mapeo justamente es la indagación minuciosa del contexto en la unidad educativa para poder conocer e identificar. En este capítulo 1, el marco contextual donde se desarrolla la IEPCPEC, en este capítulo 1 hemos visto el ámbito que les mencionaba, el ámbito histórico, donde hacemos varias preguntas referentes a la geografía, a la ubicación geográfica y a la historia de la unidad educativa. El ámbito sociocultural, cuando identificamos la comunidad, las instituciones de la comunidad, cuáles son las características lingüísticas, es decir, qué lengua manejan, tal vez el quechua, el guaraní o simplemente el castellano, cuáles son las costumbres de esa comunidad, todo eso se mira en el ámbito cultural. En el ámbito comunitario, por ejemplo,
¿Qué organizaciones ayudan a la unidad educativa? ¿Habrá una junta escolar? ¿Será que hay, por ejemplo, algunas instituciones que colaboran como instituciones de salud? No sé, dependiendo del contexto de la unidad educativa. Luego, en el ámbito pedagógico, uno identifica, por ejemplo, si tiene su plan de contingencia, si tiene su POA, de repente algunos siguen manejando el PCP, cómo trabaja la maestra, etc. En el tema número 2 es cuando uno ya va identificando la problemática. Hay un cuadrito que es la matriz de priorización del problema, que es importante porque uno identifica varias problemáticas, ¿no? Dificultades en la práctica del atletismo, dificultades en la práctica del baloncesto, indisciplina, pero hay una matriz de priorización del problema. Es decir, ¿cuántos miembros son los afectados? ¿Cuál es la gravedad, el daño? ¿Será que yo puedo subsanar si es cuestión de indisciplina o será más para el director y el docente? Pero si es cuestión de escasa práctica del baloncesto, yo tengo esas técnicas y ese conocimiento para poder brindar a los estudiantes, esto que nos ayuda bastante en cuanto a el análisis en este punto es el árbol del problema. Aquí uno identifica el problema y va sacando las causas y los efectos. Aquí tenemos bajo rendimiento escolar. ¿Cuáles son las causas? Desmotivación podría ser, también poca aplicación de estrategia por parte de los docentes, quizás no tengan apoyo de los padres, quizás haya un escaso compromiso. Pero ¿cuáles son esos efectos que tienen estas causas? Bueno, los efectos será pues, de repente van a haber bajas evaluaciones, su rendimiento va a ser bajo, ¿no? Es decir, que van a haber estudiantes reprobados, va a haber fracaso en lo que es la educación y todo un sinfín de efectos que puede generar el hecho de que desconozcan o tengan alguna problemática en la unidad educativa. Pero, una vez que hemos identificado la problemática, hemos visto causa y efecto, tenemos que identificar el nudo problemático. Esto es bien importante. El tema número 2 es, tienen que manejarlo muy bien porque ustedes a partir de ahí, el nudo problemático, a partir de este nudo problemático, ustedes empiezan ya a trabajar con el problema identificado. Y este nudo problemático tiene 3 elementos, sujeto, intención y acción. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Estudiantes de la unidad educativa Juancito Pinto demuestran escasa práctica del baloncesto, dificultando la práctica del deporte. Listo, ya tengo mi nudo. Ahora, en base a ese nudo y esa problemática, voy generando preguntas problematizadoras, ¿no? Es decir, no es que si yo crea una rejilla estricta, estas son las preguntas, ¿no? Ustedes tienen que hacer esa pregunta, pero en base a identificar esa problemática. Las preguntas del marco contextual del diagnóstico son otras, ¿no? Para ver, digamos, el ámbito histórico, cultural. En cambio, esta es netamente de la problemática. ¿De qué manera se puede subsanar la problemática o de la escasa práctica del baloncesto? ¿Cuál es el motivo por que los estudiantes no practican el baloncesto? ¿Qué consecuencias trae el hecho de que no practiquen el baloncesto? ¿A causa de qué es que los estudiantes no practican la disciplina del baloncesto, etcétera? Todo de la problemática identificada. Y aquí tenemos un ejemplo también, ¿no? El tema 3 ya hemos visto, ¿no? Hemos visto el diagnóstico, los ámbitos, hemos identificado la problemática y nos vamos a qué métodos vamos a utilizar. Hay el método, técnica e instrumento. Entonces, en los métodos hay que identificar, por ejemplo, lo que es enfoques, ¿no? Los enfoques, hay un enfoque, lo que es cualitativo, cuantitativo y mixto. O sea, yo quiero sacar datos estadísticos, será cuantitativa. Y si voy a utilizar, por ejemplo, un relato, la sistematización que es cualitativo, más datos estadísticos, van a ser mixtos. Ese mixto es la unión de lo que es cualitativo y cuantitativo. La investigación-acción participativa es la metodología que estamos trabajando en la PEC, ¿no? En la práctica educativa. Entonces, esta IAP es el método que estamos trabajando, ¿no? Y tiene indudablemente su enfoque, ¿no? Que va a ser una lectura crítica de la realidad, pero para contribuir a una conciencia de los sujetos de la comunidad.
Es decir, vamos a hacer lecturar la realidad, vamos a identificar la problemática, pero para generar una conciencia y poder subsanar esa problemática. No es mirar y quedarnos de brazos cruzados, sino hay que subsanar con el manejo de estrategias. Y los sujetos de esta investigación, pues indudablemente todos los actores de la comunidad educativa, docentes, directores, padres de familia. ¿Cuáles son las técnicas? Tenemos la observación, los mapas parlantes, la entrevista, el cuestionario, grupos focales, círculos de reflexión, historias de vida, son técnicas, ¿no? Técnicas. Ahora, mapas parlantes. ¿Qué son mapas parlantes? Les decía que es de repente la identificación del territorio, del espacio, lo puedo trabajar con iconos, con imágenes, como un croquis. Luego los grupos focales, yo me reúno con los docentes, un grupo focal, con los estudiantes, otro grupo focal, con los padres de familia, otro grupo focal. Los círculos de reflexión, yo me reúno con mi equipo, con mi compañero, con mi docente tutor, con el docente de investigación, y reflexionamos sobre alguna temática específica, ¿no? Y las historias de vida, cuando yo identifico un caso, un estudio de caso, ¿no? Realizo el estudio de caso, es decir, que yo veo, esta niña tiene fobia al balón, es un estudio de caso, no la voy a dejar así, tengo que subsanar esa problemática. Esos son los estudios de caso. Identificar una problemática específica, ¿no? Puede ser de un curso, puede ser de una persona, de un estudiante, y subsanamos su problema a través de esta técnica. Y cada técnica tiene su instrumento. Los instrumentos de la hojita donde ustedes manejen y van y redactan y escriben, ¿no? Que es diferencia de la técnica. Los instrumentos, entonces tenemos la ficha de observación, tenemos el registro anecdótico, la guía de entrevista, y tiene su formato, ¿no? Cada uno tiene su formato. El diario de campo también. Y por último, hemos visto lo que es el análisis crítico de la realidad, ¿no? Después de identificar la problemática, identificar el método, qué técnicas voy a utilizar, tengo nomás que hacer un análisis crítico de todo y voy a hacer el diálogo con los autores también, ¿no? Es decir, voy a ir a hacer preguntas problematizadoras que les decía, ¿no? Y aquí simplemente el tema es para poder reflexionar cuanto a lo que es el análisis, ¿no? Aquí es un proceso de problematización donde se prioriza, digamos, una realidad, se hacen las preguntas problematizadoras y qué técnicas voy a utilizar, ¿no? Eso. Y justamente tenemos lo que es el mapa conceptual, ¿no? Este mapa conceptual también, para poder afianzar nuestro conocimiento, señala y muestra los contenidos. Aquí está el marco contextual, está en la parte de la problematización, está la parte de lo que es la metodología y está el análisis crítico. Concluido entonces el tema de la retroalimentación, suerte para el examen. Como verán, es la estructura, todo lo que hemos visto es la estructura de este informe final de la PEC. Hay que conocer algunos elementos como el nudo problemático, cómo yo identifico la problemática, todos esos pequeños elementos para que nos vaya muy bien. Hasta pronto, cuídense. Nos vemos hasta